viene una onda sísmica, la energía sísmica llega al basamento. Hemos dicho que en el basamento la propagación de energía es muy rápida porque estamos hablando de un material, de un cuerpo rígido. Por lo tanto, la energía sísmica básicamente es energía cinética, asociado a la velocidad. ¿Sí? El basamento vibra. Pues esa vibración no genera deformaciones, desplazamientos son no significativos, es mínimo. Entonces la energía sísmica viene a través de la velocidad, no de la aceleración, sino de la velocidad de vibración del cuerpo rígido. Pero cuando llega al suelo, esa propagación que viene a 5000 metros por segundo, esa cantidad de energía que viene a esa velocidad, ¿no? Cantidad y velocidad, tiene que propagarse a través del suelo. Pero el suelo no es, pues, no es un medio duro, o sea, el suelo genera una impedancia. El suelo, por su naturaleza, por sus características totalmente diferentes a la roca, porque es un material mucho menos rígido, no puede transmitir la energía de esa manera. Por lo tanto, se genera movimiento. Entonces, la energía sísmica se convierte en energía potencial, o sea, deformacional. ¿Sí? Eso se llama impedancia, impedido de mantener el fenómeno físico con las mismas características. Por lo tanto, genera una respuesta diferente. Un caso parecido. Miren, ¿qué pasa por acá? Energía eléctrica, ¿sí? Tiene un cable de cobre, otro cable de cobre, y la energía eléctrica pasa tranquilamente. Pero ¿qué pasa si yo meto el dedo ahí? ¿Ah? Estoy generando desimpedancia, porque yo no puedo transmitir a la misma velocidad, ¿sí? Y la misma cantidad de energía por segundo que el cable de cobre. Por lo tanto, ¿qué me va a pasar? O me quemo, o me da un aventón. ¿Sí? Ustedes nos han escuchado muchas veces que cuando alguien sale electrocutado, la persona ha volado 20 metros. Eso se llama impedancia física. Impedido de mantener la transmisión energética porque son cuerpos diferentes, son características físicas diferentes. Entonces, la velocidad sísmica, la velocidad de la onda sísmica llega y genera ahora un movimiento. Y el movimiento va a ser cada vez mayor cuando más impedido sea el material de propagar esa energía. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar, ¿no?, en esta transparencia? Siguiente. Bien. Vamos a ver entonces ahora los ensayos geofísicos MSW, que nos miden la velocidad de ondas Rayleigh, ondas de corte. ¿Sí? Las ondas Rayleigh siempre han existido. El problema era que como eran ondas de superficies, tenían era un fenómeno físico muy complicado para ser modelado. Y en estos últimos años, como tenemos computadoras mucho más capaces, es posible
generar soluciones numéricas aproximadas, ¿no?, de estas expresiones matemáticas complejas. Es básicamente lo que ha hecho que hoy en día procesemos numéricamente las ondas Rayleigh que uno mide en el terreno. Esa ha sido la realidad. Entonces, en estos años, prácticamente al acabar el siglo pasado, ya hubo gente que comenzó a medir las ondas Rayleigh y no las filtraba, porque antes, cuando uno hacía ensayos de observación sísmica, lo que hacía era filtrar, o sea, considerar estas ondas como ondas parásitas, ¿no?, basura, y las eliminaba para propiciar una solución matemática mucho más sencilla, como son los modelos de propagación de ondas de corte, ¿no? Ustedes saben que el ensayo de observación sísmica es un ensayo mucho más sencillo de poder procesar. Entonces, a partir del año 2005 más o menos aparecen ya programas comerciales para procesar estas ondas, porque el equipo de medición es el mismo, son sensores, lógicamente sensores que tienen otro rango de poder captar ondas, porque son ondas de periodos mucho más grandes, ¿no? No son sensores de 15 Hz, ustedes posiblemente ya se han enterado que son sensores de 4 Hz, ¿no? Permiten medir ondas con periodos más largos. Y ya después estamos en 2005, estamos en 2015, son 10 años de que se ha venido utilizando en aplicaciones ingenieriles, ¿no? Entonces, la ventaja es que estamos midiendo ondas Rayleigh que son mucho más realistas para poder modelar un comportamiento sísmico, un comportamiento dinámico del terreno. Definitivamente, como son ondas de superficie, son ondas diferentes a las ondas de cuerpo. Por lo tanto, podríamos decir que son 30% mucho más lentas en cuanto a lo que son valores de velocidad. ¿Sí? Siguiente. Entonces ahí están los sismógrafos para poder colectar los datos, los sensores. Ahora uno utiliza una pequeña laptop para poder procesar en tiempo real y puede tener finalmente registros verticales, ¿sí?, soluciones unidimensionales, o si tiene un programa mucho más sofisticado puede tener soluciones bidimensionales, ¿sí? Pueden tener ya simulaciones bidimensionales, que es lo que en algunos casos es necesario. La ventaja, vean ustedes, es de que este tipo de onda y estas soluciones numéricas que están al alcance hoy en día a través de estos programas comerciales pueden detectar estratos más blandos, ¿sí? Lo que no hace una solución con refracción sísmica. La refracción sísmica, una de las condiciones para poder encontrar la solución es que las capas sean cada vez más rígidas, ¿no? Esa es una, repito, ventaja referente a este tipo de tecnología. Entonces, los perfiles verticales de velocidades de ondas Rayleigh, que son ondas de corte, pueden ser obtenidas hasta una profundidad de 30 metros. ¿Sí? Tanto unidimensional como bidimensional. En el caso de bidimensional, simplemente hacemos un ensayo cada 20 metros, ¿sí?, cada 20 metros, y con un programa de interpolación obtenemos estos espectros bidimensionales. Siguiente. Acá hay una cartilla propuesto por el IBC, que es, como mencionaba, es la norma de edificaciones americanas, y
ya clasifica el terreno dependiendo de las velocidades de ondas de corte, ¿no? Por ejemplo, un terreno tipo A, la velocidad de onda es superior a 5.000 pies por segundo, más o menos 1.500 metros por segundo. Y en el caso de un suelo blando, podemos llegar a menos 180 metros por segundo o 600 pies por segundo. Entonces hay un rango muy amplio. Esta categorización de terrenos está en función también de algunos parámetros de resistencia, como el valor N del SPT, o en el caso de suelos arcillosos, referente a la resistencia no drenada, ¿no?, del suelo. ¿Cómo es que los americanos propusieron 5 tipos de terreno? ¿Por qué lo propusieron? ¿Cuál es la base de esta data? Lo que ellos hicieron fue evaluar los daños producidos por los terremotos en Estados Unidos en diferentes tipos de terrenos. Y ellos encontraron que cuando los suelos eran más blandos, el daño era mayor. Y cuando el terreno era más duro, el daño era menor. O sea, ese es el concepto que ellos proponen: 5 categorías de terrenos. Desde el más duro hasta el más blando. Porque asociaron que dependiendo de la dureza del terreno, estaba asociado el daño en las estructuras. ¿Y por qué? ¿Y para qué le sirve esto? Porque si el terreno es muy bueno, es de tipo A, las estructuras no llevan mucho refuerzo. Pero si el terreno es tipo E, muy blando, el terreno tiene que ser mucho más reforzado. ¿Sí? Es el mismo concepto que nosotros tenemos acá en el Perú. Dividimos los terrenos en varios tipos. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hacemos? Terrenos tipo A, la cuantía es menor, la cuantía de cero. Terreno más blando, la cuantía es mayor, porque nos encargamos de incorporar parámetros de diseño sísmico para que la cuantía sea mayor. Pero siempre entendiendo que vamos a incrementar la fuerza sísmica. Mayor fuerza sísmica, mayor refuerzo, mayor cuantía. Ese es el concepto que tenemos como norma en el Perú y en todas partes del mundo. Y eso es lo que justamente vamos a cuestionar. Siguiente. Parámetros dinámicos. Siguiente. Bueno, el módulo dinámico de corte, ¿no? Si nosotros conocemos la velocidad medido con el MSV doble, tenemos la densidad de la capa de suelo y obtenemos el módulo dinámico de corte. ¿No? Siguiente. Si nosotros manejamos uno de estos programas de cómputo, ahí vamos a tener también incorporado las curvas de reducción. ¿Qué son curvas de reducción? Los módulos es un parámetro de rigidez de los materiales que depende de la deformación. ¿Sí? Si ustedes tienen una carga, esfuerzo, deformación, un suelo es elastoplástico, o sea, tiene una curva diferenciada. Significa
deformación. En este caso sería el módulo elástico, el módulo de elasticidad. La pendiente, la pendiente a la tangente es el módulo elástico en un ensayo de compresión simple, que es el ensayo más sencillo. Entonces ahí nosotros tenemos un ensayo triaxial. En un ensayo triaxial igual, tenemos como conclusión que debido a la curva, esfuerzo de formación de un suelo, el módulo depende de la deformación. El valor del módulo depende de la deformación. Entonces, definitivamente en un sismo, en un movimiento dinámico, vamos a tener diversos valores, o sea, vamos a tener diversas variaciones de la deformación del terreno. El terreno va a experimentar cambios de deformación con el tiempo. Por lo tanto, en la solución numérica necesitamos esta relación entre el módulo y la deformación. Eso es lo que estamos indicando acá. Hay gente que ha hecho muchos ensayos en laboratorio en la Universidad de California. Hace un momento le mencionaba de que la Universidad de California tiene en su página web todas estas publicaciones. Entonces ahí en estas publicaciones están estas relaciones que están incorporados como librería en un programa actual, en un programa comercial. Siguiente. Ahí está. Estas son las curvas de reducción del módulo. Vean ustedes, comienza con 1. 1 sería el valor máximo medido por el ensayo MSW, y de este valor máximo, dependiendo del nivel de deformación cortante, este módulo, el valor del módulo se va a actualizar dependiendo del tipo de material. O sea, cómo varía el módulo, cómo varía la rigidez del terreno en función de la deformación. Por ejemplo, el ProShape, que es el programa que yo he utilizado, repito, ya tiene como librería estas relaciones. O sea, no necesitan ingresar, solamente identificar qué tipo de material corresponde a la capa de suelo que ustedes están modelando. Siguiente. Igual ocurre con el amortiguamiento. En el caso del amortiguamiento se expresa en un porcentaje. El amortiguamiento, ustedes saben que es la pérdida de energía por efecto de la deformación. ¿Cuánto se pierde por la deformación? Igual, dependiendo de la deformación cortante, tenemos el amortiguamiento del material, que puede llegar al 30%. ¿Sí? ¿Cuándo llega al 30%? Cuando la deformación cortante alcanza 1%. O sea, cuando el suelo se deforma demasiado, es cuando prácticamente hay una disipación fuerte de energía. El 30% de la energía se disipa en ese momento. Entonces, para los diversos tipos de materiales, arcillas, rocas, arenas, de diferentes características, ustedes automáticamente tienen la curva de los amortiguamientos, valores de amortiguamientos. Siguiente. Bien. Ahora pasamos a lo que ya sabemos los parámetros dinámicos, el módulo, el amortiguamiento y la densidad. Son los 3 parámetros del suelo con que vamos a alimentar cada capa. Tenemos el registro de aceleraciones que vamos a nosotros colocar como input en el basamento para que se propague a través de nuestro medio y estudiar cómo la superficie se comporta, ¿no?, desde el punto de vista dinámico. Primero vamos a hacer un análisis en un terreno gravoso. Todos los terrenos gravosos, pedregosos, tienen una densidad relativamente alta comparado con una arena. Un suelo compactado, una grava compactada, tranquilamente está por encima de 2 toneladas por metro cúbico, o por encima de 2 centímetros por 2 gramos por centímetro cúbico.
Una arena suelta puede llegar a 1.20, o sea, prácticamente la mitad. Entonces, en este caso, estamos hablando de suelos rígidos. Suelos rígidos que tienen una velocidad de onda promedio, ¿no?, de 340 metros por segundo a 780. El valor BS30 es la velocidad de onda promedio de los 30 primeros metros, ¿sí? Así como usted calcula, por ejemplo, la permeabilidad promedio de un medio estratificado, de la misma manera ustedes pueden calcular la velocidad de onda promedio de los 30 primeros metros para tener una idea del tipo de terreno, ¿sí? Por ejemplo, 340 le corresponde a un terreno, si no me equivoco, tipo C, ¿no? Okay, terreno tipo C y terreno tipo B, según el IDC. Siguiente. Entonces, si nosotros analizamos, hacemos un análisis de propagación de ondas, ¿sí?, en este medio, ¿de acuerdo? Vemos, por ejemplo, que el sismo de subducción, el sismo de Pisco, genera una amplificación de aceleraciones 3.5 veces. Y en el caso de Yurimawa, que es un sismo de ondas intermedias, digamos así, la resonancia es menor. Se amplifican las aceleraciones solamente al doble. Y en cuanto a los desplazamientos, prácticamente no hay amplificación. O sea, los desplazamientos en la base con respecto a la superficie no sufre incremento, se mantiene la magnitud de los desplazamientos. En cambio, las aceleraciones sí se amplifican en estos terrenos duros, ¿no? Eso es lo que tratamos de indicar en estos gráficos. Siguiente. En cambio, en un terreno blando, arenoso, con perfiles de onda de corte entre 200 y 270, estamos hablando de un suelo tipo D y C, ¿sí? O sea, en un suelo blando conformado por arenas, limos, los depósitos de arenas eólicas, suelos limosos que uno tiene generalmente en la naturaleza, en la costa peruana, por ejemplo, tenemos bastante depósitos arenosos, arenas de playa. Entonces, estos depósitos arenosos tienen una velocidad promedio de ¿cuánto? 200, 220, en el mejor de los casos 240 metros por segundo. Acá en La Molina, por ejemplo, estaríamos hablando ¿cuánto? 270, si no me equivoco por ahí, 270 estaríamos. Entonces, para estos terrenos que son blandos, yo los denomino como terrenos blandos, tenemos otra respuesta sísmica. Siguiente. Amplificación de aceleraciones, prácticamente cuando más blando es el terreno, menos se amplifican las aceleraciones. En cambio, los desplazamientos sí comienzan a amplificarse con mayor magnitud. Y en el caso de ondas largas, ondas intermedias, el desplazamiento se amplifica mucho más. Entonces, el suelo blando, repito, se caracteriza porque un sismo va a generar amplificación en lo que es los desplazamientos. O sea, el movimiento va a ser, hablamos de movimiento, va a ser mucho más fuerte, en el sentido de que va a moverse, ¿no? Va a desplazarse en mayor magnitud.
Y en cuanto a lo que es la aceleración, no hay amplificación de aceleración. ¿Sí? O sea, es un comportamiento diferente a lo que los ingenieros modelamos. Porque los ingenieros decimos que la amplificación en un solo blando, la amplificación de aceleración es 2.5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el típico diseño estructural, por ejemplo, en una zona de arena, como en La Molina, por ejemplo? ¿Cuál es el típico diseño? Hacer un edificio de 4 pisos rígido. Y el terreno, al moverse bastante, ¿qué va a pasar? Puede mover todo, lo va a mover todo, la estructura lo va a mover y puede generar, ¿no?, digamos, desplazamientos de todo ese bloque rígido, como ha pasado en otros lugares. En otros lugares solo blando, todo el bloque se ha volteado, se ha inclinado, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño estructural no existe, no hay. ¿Y por qué no hay un diseño estructural? Porque nosotros no sabemos realmente cómo se está comportando el terreno. Por ejemplo, el reglamento nacional de construcciones, ¿qué dice? ¿Cuál es la profundidad mínima de cimentación? 70 centímetros. Pregunto, para un suelo blando como una arena, ¿podemos cimentar a 70 centímetros? ¿A la luz de lo que estamos viendo? No. Esa norma tiene que ser corregida. No podemos cimentar a 70 centímetros. Por lo menos yo le haría pues un sótano y medio, 2 sótanos. O sea, por lo menos me preocuparía en pensar qué tipo de estructura propongo para un terreno que se me va a mover demasiado. ¿No? Entonces, eso es lo que he estado llamando la atención en estas publicaciones que he estado haciendo, ¿no?, basado en un conocimiento mucho más riguroso del terreno, cómo deberíamos nosotros proponer soluciones ingenieriles, el diseño estructural, ¿no?, tanto para presas de tierra, presas de relaves, edificaciones de concreto, en fin, ¿no? Es algo que, repito, vamos a tener que desarrollarlo con el tiempo. Siguiente. Esta transparencia resume lo que les he explicado hasta ahora. Basados en la categorización de suelos, tipo E, tipo D, tipo C y tipo B, de acuerdo a la IBC, suelo blando, suelo duro. Lógicamente, el suelo blando va a generar más daños. ¿Por qué? Porque en cuanto a amplificación tenemos que el desplazamiento es lo que genera el daño. La energía deformacional que está propagando el terreno es la que genera el daño. ¿Y por qué genera el daño? Porque el diseño antisísmico no lo considera. ¿Sí? No lo considera. El diseño antisísmico actual en todas partes del mundo no considera el movimiento en sí que tiene el terreno. ¿Qué es lo que consideran los reglamentos de edificaciones de todo el mundo? ¿Qué es lo que considera? Mayor refuerzo. Es lo que considera. Todos, desde el japonés, el europeo y el americano, lógicamente el peruano, el chileno, que son los países que tienen un buen nivel de ingeniería sísmica, solamente consideran el refuerzo. Y vemos que para suelos blandos las aceleraciones sísmicas son las contrarias o menores.
O sea, el diseño sísmico actual es incorrecto para suelos blandos. Para suelos duros sí. Vean, para suelos duros va a haber un momento en que la amplificación de aceleraciones se va. Ahí sí necesitamos nosotros reforzar, porque es la aceleración la que se está amplificando. O sea, la fuerza sísmica la que se está incrementando. Ahí sí es válido esto. Ahora, ¿cuál es el sustento por el cual para suelos blandos se refuerza más? No hay ninguno. No hay ningún sustento. Simplemente porque se observa que el suelo blando genera más daño, entonces lo refuerzo más. Si mi factor de amplificación era 1.5 para suelos respecto a roca, para suelo blando le pongo 2.5. Es más, se ha estado jugando en los últimos años. Se han puesto 3, se han puesto 4, han bajado a 3, han bajado a 2.5, porque dice que es muy reforzado, muy rígido. O sea, es la historia de la ingeniería antisísmica en nuestro país. Y en todas partes del mundo, porque nosotros copiamos a los americanos. Bien. Entonces yo espero que con el tiempo mejoremos nuestros análisis, mejoremos nuestros diseños y consideremos el movimiento. Todos los laboratorios de estructuras que ensayan prototipos o estructuras, digamos, de gran porte, todos se manejan con actuadores. O sea, todos simulan el sismo como fuerzas horizontales básicamente con actuadores. Ninguno le da movimiento. Es más, todos los diseños sísmicos consideran que la principal fuerza es la fuerza horizontal. Equivocado. En suelo blando las fuerzas más importantes son las fuerzas verticales. Y eso es lo que yo menciono en mis trabajos. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Miren, fuerzas horizontales son fuerzas de inercia. Equivalente a cuando usted va en un auto, en un micro, en un ómnibus, y el piloto acelera, pues va de 50 km por hora, pega una aceleración hasta 80 km por hora. Acelera el vehículo, usted se va para atrás. Eso se llama inercia. Pero ¿qué sucede si usted va en un micro por un pueblo joven, donde hay un camino totalmente lleno de baches? El micro va en primera, no acelera, no cambia de velocidad, va en primera, a 10 km por hora. ¿Y qué pasa con la gente? La gente no se cae. Eso es lo que sucede con las edificaciones. O sea, ahí en un suelo blando no hay inercia, no hay fuerzas de inercia, no hay esas cosas que dicen los estructurales. Lo que hay es simplemente un asentamiento diferencial lento. ¿No? Una sentada, ahí quedó la casita. Y eso es lo que no nos han dicho en los últimos años. Yo estudié en la uni hace 25 años y reviso los cursos y es lo mismo. El reglamento de construcciones es el mismo concepto. Lo único que he visto yo es que se ha modificado el factor de amplificación, ha pasado de 2.5 a 3.5, ha vuelto a 2.5 y así están, porque no saben. Hay un libro que es de Roberto Villaverde de la Universidad de Illinois, la misma universidad del Dr. Starr. Illinois. 20 años estudiando ingeniería estructural. Ha ido un montón de misiones de reconocimiento de daños. ¿Qué dice el doctor Villaverde, que se retiró? Dice: los sismos generan en las estructuras fuerzas sísmicas que son imposibles de ser estimadas. Es la primera vez que yo leo algo que me sorprende. ¿Qué está diciendo?
son fuerzas sísmicas que nosotros, los estructurales, no lo podemos estimar. O sea, nosotros los estructurales no lo conocemos, no sabemos calcularlas. O sea, nos está diciendo que no saben. Es lo que está diciendo, voy a entender pocas palabras. Y lógicamente no saben por qué. Porque pues no se les ha dicho que el movimiento del terreno es diferente. Basta que haya un movimiento diferencial lento en un suelo blando para que las construcciones tengan, ¿qué cosa? Esfuerzos cortantes muy fuertes y se partan en dos. En Chile ustedes han visto en internet, vean ustedes un edificio, un módulo de viviendas bien largo que se ha partido en dos. Lógicamente, si una estructura va y dice, oye, ¿cómo se puede partir en dos? Aquí no se trata de multiplicar el parámetro de amplificación por 2.5 por 4. Se trata de que hay un error, hay un vacío de conocimientos. No se conoce realmente cómo el suelo está comportando para poder diseñar una estructura así, que es una estructura nueva, y en Chile todavía. Y así vamos a encontrar muchos años en todo el mundo. Y vamos a seguir encontrando, ¿por qué? Porque esos métodos de diseños ya están obsoletos, ya echaron agua. Siguiente. Van a encontrar muchas evidencias de que en suelo blando, como en este caso, en Asia, este balneario, ¿no?, que posiblemente esté diseñado con los códigos antisísmicos actuales y esté aprobado este proyecto, pero el movimiento pues, en un talote es mucho más fuerte todavía, es mucho más exagerado. A mí me gustaría, por ejemplo, que en vez de actuadores, simplemente con la mesa normal vibradora o generar movimientos diferenciales, porque como repito, es el componente vertical. ¿Qué es lo que genera que la gente se caiga en un micro? No es la componente horizontal, no hay una fuerza horizontal que los empuja. Es simplemente que el micro entra un bache y la gente inmediatamente, o sea, es una fuerza vertical descentrada la que genera el daño. Siguiente. Bueno, y así podemos nosotros en internet bajar una serie de fotografías. Siguiente, ¿no? Suelo duro, grietas, aquí el suelo comienza a moverse un poco, genera grietas. Liquefacción, se mueve demasiado. Bien, vamos a ver ahora lo que es la parte sísmica en presas. ¿Cómo es que podemos nosotros utilizar esos análisis en presas? Siguiente. Vamos a empezar por algo bien sencillo, que es un pequeño dique de 12 metros de altura, ¿no? Diseño un relleno estructural sobre roca, ¿no? Acuérdense que la altura es muy importante porque dependiendo de la altura vamos a tener nosotros el efecto dinámico. La altura es un parámetro geométrico muy importante en el problema. Pues estamos empezando simplemente con 12 metros nada más. Y una cimentación rígida. Siguiente. Aquí tenemos los ensayos MACW que se han hecho, ¿no? Para roca 1200 a 1400, ¿no? Algunas capas inferiores posiblemente fracturadas, tiene aproximadamente un poco más de 1000, pero es un registro típico de una cimentación rígida. Siguiente. La aceleración basal es 0.33 G, ¿no? Es una aceleración fuerte, relativamente fuerte, y la amplificación de aceleraciones llegó en el terreno, ¿sí?, a un valor de 4.5, o sea, se amplificó ¿cuánto? 5%, 7% de amplificación sísmica de aceleraciones. ¿Sí? Siguiente. Desplazamientos 0. Significa que este relleno vibró. Bien compactado, no va a tener ningún problema.
porque no hay amplificación de desplazamiento, no hay deformaciones. Ustedes saben que cualquier deformación genera una grieta en un suelo compactado. Siguiente. El mismo dique, ahora de 20 metros. Siguiente. Un relleno estructural, o sea, una grava compacta, un suelo gravoso con cierta cantidad de finos, un buen material de relleno estructural, le pueden arrojar, miren ustedes, valores de 400, por encima de 400 metros por segundo, los valores de módulos cortantes, perdón, los valores de velocidades de onda de corte, ¿no? Hasta 600 en mejor los casos. 20 metros. Siguiente. A pesar que es el mismo relleno estructural, sin embargo, la amplificación de la aceleración prácticamente se duplica. ¿Por qué se duplica? Porque pasamos de un medio muy rígido a un medio medio rígido, pero que tiene ya cierta altura, tiene 20 metros. Entonces, esto es importante porque los espesores, el espesor en este caso, la altura de la presa, ¿no?, genera mayor amplificación. Entonces, por eso las presas más altas definitivamente son las que ameritan, ¿qué ameritan? Ameritan considerar un mayor ancho de cresta. Hay una relación empírica para zonas de alta sismicidad, ¿no?, que relaciona el ancho de presa, el ancho de la cresta, ¿sí?, basado en comportamientos históricos de presas de tierra, ¿no?, porque en el mundo se han construido muchas presas muy altas en zonas de alta sismicidad y han soportado sismos. Entonces, en función de ello, se establece ya un determinado ancho de presas. ¿Y eso por qué? Porque la amplificación de aceleración está en función de la altura de la presa. Siguiente. Desplazamiento, lo mismo. No hay mayormente amplificación en cuanto a los desplazamientos. O sea, cuando el material tiene una velocidad de onda por encima de 400 metros por segundo, el suelo prácticamente sufre ninguna deformación, ninguna amplificación en cuanto al desplazamiento. Y estamos hablando en VOC. Siguiente. Aquí tenemos un depósito de relaves tipo línea central, en el cual tenemos un relleno estructural de 70 metros sobre cimentación dura y roca, ¿no? Siguiente. Igual tenemos valores de velocidades de ondas relativamente altas, ¿no? Algunas capas muy compactas, 750, otras capas 500 igual, 750. Y en relaves, sí, en relaves es mucho menor, estamos hablando de 200. Esta presa tiene una longitud de, digamos, de cola, aproximadamente de 1,8 kilómetros. Significa que el agua está bien lejos y prácticamente esto son relaves gruesos, relaves que tienen cierta resistencia, tienen cierta densidad. Por eso que está marcando valores de 200, estimo yo que 200 aproximadamente. 200 es un valor, una arena cualquiera. Pero si fuese un relave más suelto, saturado, estaríamos hablando ya de 120. Valores de 120, 150 no más. Vamos a ver acá el dique siguiente.
similar, aquí tenemos un contrafuerte, grava compactada, este es un contrafuerte. Esto es un relave grueso, es una presa abandonada, por eso que el nivel freático está prácticamente ligeramente deprimido. Este es un relave grueso, una arena más o menos compacta. Y acá tenemos relaves con diferentes niveles de compactación. Vamos a ver los 6 MSW. Por ejemplo, acá tenemos, para este contrafuerte, tenemos valores de 300, 150, no, perdón, este es 200, 200, 600, 300. Este contrafuerte tiene valores de 300. Aquí, este relave frontal que está consolidado tiene valores de 150, ¿sí? 150, un poquito menos de 150. Y aquí en la parte ya del vaso son valores de 120 más o menos. Y aquí 150, unas capas de 120. Siguiente. Vamos a ver primero la parte del contrafuerte, ¿no? El contrafuerte acá. En esta parte de acá se hace el análisis. Ahí tenemos aceleración basal 0.35 o perdón, 3.5 metros por segundo, que es equivalente a 0.35 G. De 3.5 a 1 a 5 igual. Tenemos amplificación de aceleraciones. ¿Sí? Estamos hablando de este perfil aquí. Siguiente. Y en lo que es la parte del vaso, ¿no? Tenemos acá este perfil acá, tenemos nosotros de 3 metros por segundo, aceleración basal. Aquí tenemos 4, aquí vemos que sea 3, 2, acá ha habido una reducción en la aceleración. ¿Sí? Acá vemos, ¿no? De aproximadamente 3 metros por segundo, más bien se ha deamplificado. Acá más o menos se ha mantenido. Y acá ha habido una ligera amplificación. Siguiente. En cuanto a desplazamientos, acá no ha habido mayor desplazamiento, se ha mantenido el mismo nivel de desplazamiento en la parte del contrafuerte y en esta parte que es relave más consolidado, porque no hay nivel freático. Siguiente. Y vemos que en la parte del vaso sí los desplazamientos han llegado hasta 25 centímetros. En el caso de aquí hemos nosotros modelado con dos sismos de Pisco y sismos de Arequipa, dependiendo de los periodos predominantes en cada registro de aceleraciones. Tenemos amplificación de desplazamientos, o sea, no todos los sismos generan la misma respuesta. Y la tendencia es que los desplazamientos se amplifiquen, ¿no? En los 3 perfiles, pudiendo llegar hasta 30 centímetros. Estos son desplazamientos elásticos. ¿Esto qué significa? El programa solamente hace un análisis elástico aproximadamente hasta una deformación de 1%. Mayor de 1% ya es recomendable utilizar soluciones que consideren comportamiento o plástico, ¿no? Siguiente. En el caso, por ejemplo, de relaves, un parámetro importante es la deformación cortante. En el caso, por ejemplo, del contrafuerte y estos relaves consolidados, la deformación cortante no se manifiesta. Siguiente. Y en el caso del vaso, vean ustedes, tenemos que algunas capas, ¿sí? En algunas profundidades, la deformación cortante supera el
1%. Es mayor de 1%. ¿Qué significa si un relave se deforma más de 1%? Significa que esos relaves van a estar expuestos a liquefacción. Siguiente. Gonzalo Castro vino el año pasado a Lima, es más, fue a San Juan, Argentina, y Santiago de Chile a dictar conferencias. Él estudió el tema de la liquefacción de manera experimental en Estados Unidos por muchos años, y en su última conferencia mencionó algo muy interesante, que era el criterio deformacional que genera que activa el fenómeno de liquefacción sísmica. Y él decía que, ¿no?, la activación, la deformación que activa, ¿no?, en una arena suelta, un relave, estaría en el orden de 0.2 a 1%. O sea, en otras palabras, si nuestros relaves se deforman más de 1%, estos relaves estarían liquefactándose. ¿De acuerdo? Según el criterio deformacional de Castro. Entonces, es interesante cómo hoy en día, por lo menos en el tema de liquefacción, existe un criterio diferente al criterio de SIP del año 81, referente al tema de liquefacción, que es el criterio deformacional. Y esto no es ninguna novedad. Nosotros hemos hecho muchas veces ensayos no drenados en arenas sueltas, y dentro de 0.5 a 1% se genera la pérdida total de resistencia. Y es lo que justamente es la liquefacción. Pérdida total de resistencia en un ensayo no drenado, en una arena o un relave suelto. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Por qué es que resalto este punto? Porque si ustedes están familiarizados con las metodologías de Sid and Idris y todas las metodologías y todos los métodos posteriores, deben haber una veintena de métodos, todas están en función de un modelo, que es un modelo de cuerpo rígido que empieza con una aceleración horizontal en superficie. Y de esa manera se estiman los esfuerzos tangenciales cíclicos normalizados producidos por el sismo. Y que yo sepa, ahí no hay absolutamente nada de dinámico. Entonces, el primer cuestionamiento es de que estos modelos son empíricos y son aproximados. Y yo tengo, con esta metodología de propagación de ondas, justamente tengo un procedimiento riguroso para determinar liquefacción sísmica de suelos. A pesar que el Shale no considera comportamientos elastoplásticos, liquefacción, pero suficiente para poder indicarnos que, oiga, ya llegamos al máximo, ya llegamos al 1%. O sea, ya estamos en problemas. No necesitamos saber qué pasa después. Simplemente es detectar cuáles serían, la anterior, cuáles serían las capas asociadas a liquefacción como resultado de un fenómeno dinámico, de un fenómeno de propagación de ondas sísmicas. Entonces, este es un análisis mucho más realista, mucho más riguroso, mucho más preciso que los métodos basados en las metodologías de SIP. El profesor Idris vino al Perú hace unos años y él mismo dijo, en el Colegio de Ingenieros, dijo, en una conferencia que fue patrocinada por el ingeniero, dijo que en realidad este método se está aplicando de una manera exagerada, que tenían tantos parámetros de ajuste
que prácticamente el método ha sido totalmente distorsionado. Él mismo criticó el método, es más, dijo que posiblemente el fenómeno de la licuefacción no debería ser estudiado con sus métodos, que eran métodos empíricos que fueron propuestos de una u otra manera. Entonces, de una u otra manera, él entendía que si estamos hablando de licuefacción, estamos hablando de... Castro habla de deformaciones, y son las deformaciones las que se producen en un medio estratificado blando, pues prácticamente tenemos todos los argumentos para utilizar esta metodología en los estudios de licuefacción, en los análisis de licuefacción. Porque aquí cada capa de suelo está participando con sus parámetros dinámicos. El sismo de entrada es un sismo local, es un sismo que se ha registrado en nuestro país. O sea, tenemos una serie de argumentos técnicos, sustento, como para poder, por lo menos, entrar a trabajar con estas metodologías, que están hoy día al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque es un programa pues, relativamente económico, una computadora cualquiera lo tiene, y es simplemente, ¿no?, comenzar a estudiar un poco más y aplicarlas. Entonces, en temas de presas de relaves, estas son presas que han estado abandonadas y por el cual uno, con estos métodos, puede detectar algunas capas que pueden generar problemas de licuefacción, problemas de inestabilidad, ¿no?, y por el cual uno puede tranquilamente reforzarlas, ¿no? Porque uno asume que la capa licuada tiene la resistencia residual, hace un análisis de estabilidad y puede tener criterios para poder hacer un diseño de reforzamiento. Siguiente. Esta es otra presa que tiene las mismas características. Acá no hay ningún contrafuerte, es puro velable, ¿no? Los valores cuando son mayores de 100 es porque el ensayo MSW es muy factible de realizarlas. Cuando está por debajo de 100 es un poquito más complicado. Siguiente. Bien, conclusiones. Como ya sabemos, en suelos duros, o sea, en suelos muy duros, con velocidad de onda mayor de 500, los sismos no producen amplificación sísmica. ¿De acuerdo? O sea, no hay amplificación ni de aceleración ni de desplazamiento. En otras palabras, si alguien tiene su casita en un afloramiento rocoso, yo creo que no tiene ningún problema. Sin embargo, cuando la velocidad de onda promedio es menor de 500, podemos tener amplificación de aceleraciones. Y los sismos comienzan a generar amplificación de deformaciones cuando el suelo es menor a 360 metros por segundo. O sea, cuando los valores de onda comienzan a estar por debajo de 360, ya comienzan a generar problemas de deformaciones. Ahí se inicia ya ¿no?, este efecto deformacional, este efecto de impedancia sísmica, ¿no? La energía se convierte en energía deformacional. Los suelos tipo C, de acuerdo a la IBC, los suelos con categoría C son los suelos que tienen velocidades de onda entre 360 y 750. Por lo tanto, estos suelos van a experimentar un rango muy amplio de amplificación de aceleraciones. ¿Sí? Miren, 360, 750, suelo tipo C. La figura anterior, había una... Más, pase todo. Había una carta, sí, una carta.
Ahí está. 360, 750. 360, 750. Miren, el suelo tipo C es de 360 a 750. El rango de amplificación de aceleraciones varía muy grande. Es muy grande. El suelo puede, en este caso puede amplificar muy poco, en este caso puede amplificar demasiado, y en este caso no solamente no amplifica, sino ya comienzan las deformaciones a incrementarse. ¿Por qué es importante esto que estoy señalando? Volvamos a la conclusión. Estamos en conclusiones. Anterior. Por lo que las leyes de atenuación sísmica para suelo tipo nueva generación. Hay unas leyes que han salido en los últimos años que se denominan de nueva generación, donde ya a partir del tipo de suelo uno tiene la aceleración o tiene aceleraciones sísmicas propagadas. Estas leyes de atenuación no serían recomendables porque no sabríamos qué nivel de amplificación van a tener estas leyes. Cuando uno compara 3, 4, 5 leyes de atenuación sísmica para suelo tipo C, encuentra una variación muy grande de aceleraciones. Justamente porque el terreno puede ser de diferentes características. Por lo tanto, si son muy imprecisos, no serían recomendables usar. Lo más importante sería tener su registro de valores de onda y en función de ello ver si realmente tenemos amplificación o no. Siguiente. Bueno, lo que hemos ido mencionando en los análisis de propagación de ondas son métodos importantes en estos tipos de estructuras. Las deformaciones cortantes, que también nos permiten estos programas de cómputo, nos permiten identificar capas que están sujetas al fenómeno de liquefacción, que hemos visto. Y por lo tanto, las formulaciones de CSIC pueden ser imprecisas. Esta metodología no reemplaza, esta metodología complementa los análisis de estabilidad estáticos y geostáticos que nosotros solemos realizar para un diseño. Y los aportes realizados permitirán entender mejor los daños causados por los sismos y mejorar el diseño sísmico de las estructuras en general. Es la esperanza que tenemos que con el tiempo se mejoren los métodos de diseño. Creo que ahí terminamos, ¿no? Bien, eso es todo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, en el caso de presas de mayor altura, ¿qué métodos pueden utilizar para mí el perfil de velocidad de corte, ¿no? Correcto. Eso, yo les había mencionado hacer MSW hasta 25 metros y refracción sísmica a partir de 40-50 metros, porque la refracción sísmica también mide velocidades de onda. Acuérdense que el problema de ondas Rayleigh solamente lo va a tener en los primeros 30 metros, nada más. Después, el efecto frontera ya termina y ya es un medio continuo y se puede decir infinito. Entonces ahí podría empalmar con refracción sísmica. Eso es en cuanto a lo que es ensayos. Yo no estoy muy, digamos, no estoy muy, en todo caso, seguro de lo que los ensayos MAN, son microtrepidaciones, puedan ser interesantes. Por una sencilla razón, de que los ensayos de microtrepidaciones es una onda muy pequeña. Y si la rigidez depende de la deformación, tendría valores relativamente altos de rigidez, ¿no? Esa es la única
Y lo otro es lo siguiente: si yo mido periodos a mucha profundidad, ya es otro material. Entonces, una cosa, o sea, ya no sería ya un comportamiento de superficie, no sería un comportamiento de un material que está a profundidad, sería otro material. Y después hay unos modelamientos teóricos que proponen, basados en ensayos experimentales, sobre módulos, el módulo en función del confinamiento. Y hay un parámetro K2, ¿sí? Lee usted esos artículos técnicos, también está en el libro de Brajadas, también habla sobre este parámetro K2. En el libro de Newman también está el parámetro K2 para modelar medios granulares, ¿no? Que son modelamientos basados en ensayos de confinamiento, ensayos que se han hecho a mayores confinamientos, ¿no? Entonces, para suelos granulares está entre 110, 120, es lo que hemos usado nosotros en algunos botaderos. Hay una publicación del año 2014 con autores de NIPISO, que ahí hemos determinado esos valores de K2, ¿no? De manera experimental. Entonces tiene usted dos caminos: o los ensayos MSW de fracción, o usar modelos basados en ensayos de laboratorio, modelos numéricos, basados en este parámetro K2. ¿Sí? Doctor, una consulta. Cuando uno hace el levantamiento de refracción sísmica, a través de un procesamiento matemático se determina la onda de corte. Y usted ha llegado a comparar ese valor de onda de corte versus al obtener el más conjunto de forma directa. ¿Ha visto si hay una diferenciación? No entendí, ¿cómo es el ensayo? Uno hace el levantamiento de refracción sísmica. Refracción sísmica, ok. Determina la onda P. Así es, Determina la onda S a través de una ecuación numérica. Así es. Ahora, si uno determina el más, que es de forma directa, Así es. ¿hay alguna comparación, si hay alguna diferenciación? Sí, es lo que yo dije, 30%. No solamente en eso, sino que también en transformación de interpretación de capas. ¿Ha visto alguna diferenciación? Sí, bastante fuerte. Fuerte, porque, mire, es una anécdota realmente, porque yo he usado ensayo de refracción sísmica en mi vida profesional hace 30 años. Y los geofísicos, o los que fungían de geofísicos, siempre nos decían que estaban midiendo ondas de corte. Y hace 5 años, 6 años, cuando un poco que cuadré a los geofísicos, me dijo: sí, en realidad nosotros no medimos ondas de corte, medimos ondas P. Y calculamos ondas de corte con la relación de Poisson. Y bueno, ahí ya me desconfiguró totalmente. Entonces, era ya lo que pasa, que ya se venía este tema del MSW, las ondas Rayleigh, qué sé yo, y lo primero que uno observó fue una tremenda diferencia, ¿no? Las ondas de corte, las ondas S estaban por tiempo 800, 600, 800, 1000, y el MSW estaba por 200, 400, 600. Es más, la anécdota todavía es mucho mayor, porque un estado de Estados Unidos, creo que fue uno de esos estados pobres de Estados Unidos, publicó en internet su zonificación geotécnica de tipo de suelo, según el IUC. Y la zonificación del año 95 decía que su estado mayormente era de suelo tipo C, de un color dado. Y después de unos años revisé su zonificación sísmica y había cambiado de color. Ya no era tipo C, sino era tipo D. Entonces, eso fue en el año 2005. Entonces, ahí básicamente se observó que el mapa del estado anterior había sido hecho con refracción sísmica. Y el mapa actual lo han hecho ahora con MSW. Justo iba mi pregunta. Sí. Por eso, ya se ha visto que hay una diferenciación. Así es. Hay un 40, 50% exageradamente. Así es. Usted ha realizado básicamente esa evaluación a la zonificación que ya ha hecho Lima, porque Lima tiene una zonificación sísmica. Así es. Y en el, bueno, usted ha hecho muchos trabajos Así es. desde la onda de corte. ¿Ya ha visto ese valor representativo? Sí, claro. ¿Y hay esa diferenciación? Sí, definitivamente. Justamente ahí va de que cuando se hacía
se hacían los ensayos con refracción sísmica y se usaban otros parámetros, los resultados de amplificación eran otros. Y hacía que el suelo blando amplificaba su aceleración. Y por eso que con eso corroboraban lo que ellos siempre decían, que el suelo blando amplifica las aceleraciones. Pero ahora cuando se mide con MSW, con valores de 100, 120, 140, encontramos lo que estamos publicando nosotros. Es más, por ejemplo, todos los espectros de respuesta, todos tienen esta forma. Y los espectros de diseño tienen esta forma. Antes tenían una forma así, ahora tienen una forma así, pero ahora tienen una forma así. Este es para suelo duro tipo A, suelo B y tipo C. Entonces, estos son los espectros de respuesta de diseño de todos los códigos antisísmicos en el mundo. Y no tienen sustento. O sea, ¿en qué me baso haber hecho esta? Simplemente porque un suelo blando yo espero mayor daño y por lo tanto lo elevo. Ese es el único argumento. O sea, insistiendo que los daños están asociados a las aceleraciones espectrales. Sí. Sí, bueno, yendo a eso, la recomendación creo yo sería simplemente hacer análisis con un suelo tipo B o C. O sea, el sismo de entrada, limitarlo a un tipo B o un tipo C. Ya. Y analíticamente ya ver toda la amplificación del paquete de fundación, en caso del material de fundación sea tipo B. Ah, eso es cuando uno hace la ley de atenuación. ¿Tiene que ver algo con ahí? ¿Con eso? Si uso el shade o si uso un programa de elemento numérico. Por eso digo, pues, o sea, eso significa que yo puedo usar una ley de atenuación sísmica tradicional, que es para suelo tipo B, y hacer amplificación sísmica local para encontrar mi comportamiento de un suelo que sea diferente al B. Claro, mientras no se tenga información, una base de datos confiable, una ley de atenuación específica para un suelo. Sí, eso es correcto. Eso es justamente lo que estaba diciendo, que las leyes de atenuación de nueva generación para suelos tipo C son muy imprecisos a la luz de lo que estamos viendo. Y por lo tanto yo no usaría. Yo usaría mi perfil de geofísica y mi aceleración para suelo tipo B, como tú dices, y ahí veo cuál es el comportamiento sísmico del terreno. ¿Sí? Pero esto que está aquí es otra cosa. Esto que está aquí es diseños antisísmicos de estructuras para diferentes tipos de terreno, ABC, donde para suelos más blandos siempre yo he extrapolado, magnificado mi espectro de respuestas de aceleraciones, sin sentido, sin sustento técnico. Hace poco un peruano que hizo una maestría en Canadá presentó un trabajo referente a cuál sería el espectro de aceleraciones que según él era más apropiado. Yo digo, pues pasó 2 años en Canadá para poder, digamos, tener mayor precisión en una metodología, en una teoría que ya estaba cuestionada en los últimos años, porque el cuestionamiento viene a nivel mundial. Es más, una tesis doctoral el año pasado en California, en Berkeley, de un joven que trataba de sacar un espectro de respuestas para suelos tipo F, y se fue a Japón a hacer un postdoctorado, recogiendo la información del último sismo del 2011 en Japón. Yo le comento, le digo que de mi punto de vista él nunca va a encontrar una relación de ese tipo que está buscando, porque un suelo blando orgánico tipo F o tipo E simplemente no amplifica las aceleraciones, sino es el movimiento mismo el que va a generar un daño terrible en la estructura. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que estoy exponiendo hoy día es un tema definitivamente reciente, es un tema que recién se está tratando de, por lo menos yo estoy tratando de difundirlo y explicar cuál es este punto de vista. Porque hay mucha gente que ha escrito en ese sentido en los últimos años, pero que no se traduce todavía en un código de diseño, no se traduce todavía en una metodología, ¿no? Y no
Es más, no hay todavía investigaciones más, diríamos yo, más prácticas que permitan desarrollar y permitan ajustar esas teorías o estos criterios. ¿Otra pregunta? Sí. Entonces, ¿usted ha podido comparar, por ejemplo, los análisis con el IRIS de lo que es diputación comparando con el... Así es totalmente diferente. Yo he sido un poco político en decir que las teorías de SIT nos pueden dar algunos resultados imprecisos, pero en realidad es cualquier cosa. Es totalmente diferente. Y por el caso del método de Robertson que utiliza el CPTU... Todos los métodos basados en lo que es el trabajo de SIT del año 81, todos esos trabajos son imprecisos, son empíricos. Dicen empíricos, son empíricos, o lo dicen semiempíricos, porque de una u otra manera la ciencia es la acumulación de data. Pero es la data que ha sido utilizada de una manera muy sesgada, muy particular, y por suerte, si tenemos una condición similar en el sitio, podríamos tener resultados similares. Pero yo, asimismo, dudo. Alfonso Serna me parece que está trabajando en modelos de liquefacción, y yo he tratado de conversar con él en los últimos 2 años y de convencerlo en que se vaya por el lado que yo le estoy tratando de inducir y no por el lado de la, digamos, académica. O sea, que no fuerce el método de SIT y más bien que deje más tranquilo y genere un modelo basado en propagación de ondas. Y por ahí está encontrando resultados interesantes. Por eso es que de una u otra manera me ha invitado a mí a dar una conferencia hoy día y tratar de un poco de difundir estos conocimientos. Sí. En relación a los resultados que usted tiene, entonces las edificaciones en físico indican a posiciones de terremoto que eran los resultados. Entonces, ¿qué tipo de vivienda recomendaría? Porque digamos, ya que sean rígidos, aumentar los parámetros de 2, 5 a 6. Esa es la mala noticia, que yo no soy estructural, sino que soy geotecnista. Como ingeniero tengo ciertas intuiciones. Yo diría, jamás voy a hacer una cimentación superficial en pisco, por ejemplo. Yo haría por lo menos pues, 3 metros, 4 metros. Miren, en uno de los trabajos que yo he publicado en el año 2012, mencioné la historia de la torre latinoamericana, que fue diseñada y construida en el año 57 y soportó los más grandes sismos de México. 4 terremotos, 4 megaterremotos por encima de 8. El ingeniero que lo diseñó se dio el atrevimiento de revestir la torre latinoamericana con vidrio. Y esa torre no sufrió ningún daño. O sea, prácticamente nos hizo ver cómo se deben diseñar las estructuras en un suelo blando como la Ciudad de México, conociendo realmente el comportamiento del suelo. Profundidad de cimentación 13 metros. Cajón y pilotes. O sea, él se aseguró de que el movimiento del terreno no afecte la estabilidad del edificio. Edificios edificios de concreto basados en códigos sísmicos más actualizados cayeron. Se cayeron, tuvieron daños. Y la torre latinoamericana creo que cumplió 50 años hace algunos años y ha sido rehabilitada, refaccionada, y yo entiendo que es una muestra, por lo menos, de alguien que entendió algo de suelos e hizo un diseño estructural de esas características. Entonces, basado en estas nuevas metodologías, y de repente, si tenemos soluciones 2D con el FLAC, que es lo que va a exponer nuestro colega, podríamos entender mejor y diseñar más rigurosamente estas estructuras. Pero como decía mi tocayo Ordóñez, Gustavo Ordóñez, un guatemalteco que trabajó mucho tiempo con el Che, dijo, yo les recomiendo que primero dominen el análisis unidimensional. Ahí ustedes van a descubrir muchísimas cosas. Y después pasen al bidimensional. Y no se equivocó, porque con el análisis unidimensional he descubierto todas estas cosas que hoy día les he expuesto. Y, lógicamente, podemos tranquilamente usar ahora el FLAC con mayor conocimiento, ¿no?, del tema.
Bien, muchas gracias.